Vamos a repasar todos los grandes eventos deportivos que tendrán lugar en 2025. Y más vale que tengas una agenda o un gran calendario a mano porque el año viene cargadito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año 2025 y bienvenidos al primer vídeo del año en el que precisamente vamos a repasar todos los acontecimientos deportivos que se van a suceder en este año, una especie de guía o de calendario deportivo para 2025. Y atención, porque podría parecer que después de un año olímpico, después de los Juegos de París, el deporte se toma así un pequeño respiro, sobre todo a nivel de deportes cuya máxima importancia son los Juegos Olímpicos, pero nada de eso. Vamos a hablar de todos los deportes olímpicos y es que todos ellos van a tener protagonismo con europeos, mundiales, citas especiales. Así que bueno, voy a tener que ir resumiendo un poco, pero espero que os guste este vídeo y me comentáis cuál es la cita que más ganas tenéis de ver este 2025. Si me pusiese aquí a enumerar por orden cronológico todos los eventos que tendrán lugar en este 2025, el vídeo quedaría muy largo y muy aburrido, pero os quiero dar toda la información. Así que lo que voy a hacer en este vídeo es primero destacar 7 eventos que me parecen los que merece más la pena hablar porque tienen historia detrás o creo que pueden ser los que más me han llamado la atención al menos y me quiero extender con ellos. Después vamos a hablar de los que tendrán lugar en España, que creo que también os puede ser de interés porque la mayoría de gente me veis desde allí y quizás, oye, quién sabe, podéis estar interesados en comprar entradas. Y después al final activaré el modo automático, activaré el doble tempo para hablaros de ahora sí todos los deportes y que bueno, si os interesa alguno en concreto pues tengáis ahí la información. Así que vamos a comenzar ya con esos 7 eventos que os decía. El primero está a la vuelta de la esquina, empieza el 14 de enero y terminará el 2 de febrero. Es el Mundial Masculino de Balonmano que se disputa en 3 países de gran tradición de balonmano como son Croacia, Noruega y Dinamarca y que tendrá a España como siempre entre una de las grandes favoritas. El Mundial reunirá a 32 equipos, siempre un Mundial muy divertido este de balonmano, que ya es casi tradición que empiece el año, ¿no? Porque siempre se sitúa en este mes de enero. Y bueno, pues tendrá a 32 equipos, 32 países agrupados en 8 grupos diferentes. Es verdad que solo pasan 3, eso le quita un poquito de competitividad a esa primera fase, pero bueno, tenemos ahí a España con Suecia, que es un equipo muy fuerte, por supuesto, y también Chile y Japón, que suelen ser competitivos, así que una gran oportunidad y además es que ya lo comentaremos a lo largo del vídeo, pero es verdad que venimos de un año olímpico, pero justo es el momento de que algunos equipos, como es el caso del balonmano masculino, renueven un poquito su plantilla, grandes jugadores que se retiran y bueno, pues comenzar nuevos proyectos de cara a Los Ángeles 2028 y por supuesto a las grandes citas como mundiales y europeos que tendrán lugar hasta entonces. Ya habéis visto que Dinamarca es uno de los anfitriones del torneo. Es verdad que la fase final se disputará entre Croacia y Noruega, pero además Dinamarca llega como gran favorita al título porque ha ganado los 3 últimos mundiales, lo que supone un récord. Nunca un país había ganado 3 mundiales de balonmano seguidos y también como campeones olímpicos en París venciendo a Alemania en la final. Si enero, generalizando, es el mes del balonmano, marzo será el mes del atletismo, más concretamente el mes del atletismo en pista cubierta, y es que tendremos en 2 semanas europeo y mundial de atletismo en pista cubierta. Vamos a tener mundial a pesar de que este año en principio no tocaría al ser año impar, pero vamos a tener un campeonato heredado todavía de la pandemia, del COVID. Y es que en 2020 el campeonato se iba a disputar en Nanjing, en China, pero no se pudo celebrar, obviamente. Se pospuso a 2021 y después a 2023, pero tampoco se pudo disputar porque las restricciones en China todavía eran muy fuertes, más que en países de alrededor. Se fue haciendo en otros lugares, en otras sedes, como fueron Belgrado y Glasgow, pero en este año llega el momento de saldar la deuda con la ciudad china, por así decirlo, y tendremos mundial de atletismo en pista cubierta entre el 21 y el 23 de marzo en un fin de sin duda muy intenso. Y encima, 2 semanas antes, como os decía, tendremos también europeo de atletismo en pista cubierta en Países Bajos. Así que las estrellas del atletismo, que quizás a veces se olvidan un poco de la pista cubierta, querrán aprovechar esta situación tan especial de europeo mundial y veremos un gran primer pico de forma. También tendremos, por cierto, el 28 de febrero, un meeting internacional en Madrid, por si os interesa, así que será un buen momento para estar muy atentos al atletismo nacional y mundial. Además de esta triple cita de pista cubierta que os comento, deciros que el próximo europeo de atletismo en pista cubierta será en 2027 en Valencia, pero también tendremos este mismo 2025 otras grandes citas del atletismo que ya no voy a volver a mencionar en el vídeo. Tendremos en septiembre entre el 13 y el 21 Mundial al aire libre, la cita ahora sí más importante en Tokio, y también tendremos a la última semana de junio europeo de atletismo por países, por naciones, en un formato que siempre es muy interesante porque los atletas compiten bajo la misma bandera y necesitan sumar puntos para su país para que no bajen de categoría o para que puedan subir, y encima este europeo se va a celebrar en Madrid, así que será también una cita muy importante. El atletismo sin duda viene a llevar el peso del deporte también en este año 2025.
Vamos ahora a pegar un gran salto en el calendario. Ya os digo que después repasaremos todo lo que suceda mes a mes para encontrarnos con los mundiales de natación, mejor dicho, los mundiales de deportes acuáticos que se disputarán en Singapur y que durarán casi un mes, desde el 11 de julio hasta el 3 de agosto. Al principio tendremos los torneos de waterpolo, también la natación artística, la natación en aguas abiertas y más tarde, el 27 de julio, es cuando empiezan las carreras de natación, también los saltos de trampolín e incluso los saltos desde gran altura, el high diving, digamos, en inglés, que no es una disciplina olímpica, pero sí que se engloban estos mundiales, que serán muy importantes y muy divertidos de ver. Lo he elegido entre estas 7 citas, porque más allá de que no es una competición que tengamos todos los años, creo que es un muy buen momento para la natación. Después de una generación en la que yo al menos he estado menos enganchado, han aparecido nombres como Summer McIntosh, como Gretchen Walsh, como Leon Marchand, que creo que le dan una mucha importancia a la natación, más allá de estrellas como Ledecky que podemos tener ya. Y además en España también estamos teniendo un momento de aparición de grandes nadadores. Después de Mireia no hubo mucho relevo, pero ahora tenemos a Carles Cole, campeón del mundo, a Carmen Baylor, que también puede estar entre las mejores nadadoras de espalda del mundo, al menos de Europa, a Emma Carrasco, así que muy atentos a ver si estos nadadores pueden ir progresando y accediendo a semifinales, finales mundialistas, así que creo que es una de las grandes citas de este año 2025. Nos vamos ahora hasta el mes de agosto. Como siempre, verano va a ser sinónimo de deporte, de grandes competiciones, y vamos a hablar en primer lugar de los Juegos Mundiales, de los World Games, que se disputan por primera vez en China, en la ciudad de Chengdu. Y esta competición, no sé si estáis muy informados de lo que es, pero se disputa siempre el año posterior a los Juegos Olímpicos, también cada 4 años, por tanto, y engloba a los deportes más importantes, los más reconocidos que no forman parte del programa olímpico y también algunas disciplinas que no forman parte del mismo. Hay muchísimos deportistas de todos los países y son una especie de Juegos Olímpicos, pero sin los deportes que estamos más acostumbrados a ver. En este caso serán del 7 al 17 de agosto. Tenemos deportes tales como kickboxing, orientación, salvamento y socorrismo, balonmano playa, muay thai y también otros deportes que sí que son olímpicos como la escalada o el tiro con arco, pero se hacen disciplinas que no están incluidas. Por ejemplo, según pude saber en el evento del Madrid for Speed, que tenéis por cierto un vídeo reportaje que estoy muy orgulloso de cómo quedó, la verdad, así que os lo recomiendo, pues allí se harán competiciones de relevos por países, un formato muy dinámico y entretenido. También tendremos otros deportes que sí son olímpicos, pero para Los Ángeles todavía no ha adquirido ese estatus, como por ejemplo el lacrosse, el squash o el flag football, así que será una cita muy interesante de ver. La voy a tratar de seguir en profundidad, así que tendréis vídeos en el canal antes y durante de los Juegos Mundiales, porque creo que es momento de conocer otros deportes, de conocer grandes historias. Así que os recomiendo que la apuntéis en el calendario. Vamos a hablar ahora de 2 eventos de deporte femenino, en este caso, que creo que son muy importantes, que a lo mejor yo he descuidado un poco en los últimos ciclos olímpicos y por eso voy a resaltar aquí, porque sin duda este año los seguiré muy de cerca. En primer lugar tendremos el Mundial de Gimnasia Rítmica entre el 20 y el 24 de agosto, que se va a disputar en Río de Janeiro. Hay mundiales de gimnasia rítmica todos los años, excepto los años olímpicos. El último fue, por tanto, en 2023 en Valencia. Y bueno, decir que además España en estos mundiales de gimnasia rítmica ocupa la 7ª posición en el medallero histórico, la segunda entre países no soviéticos o exsoviéticos, solo por detrás de Italia. Y además creo que es un momento muy especial para fijarnos en la gimnasia rítmica. ¿Por qué? Pues por lo que os decía antes, ¿no? Que después de los Juegos Olímpicos viene renovación en muchos deportes y en la gimnasia rítmica se puede hacer aún más evidente, ya que es un deporte muy exigente en el que se pueden cambiar ejercicios para empezar a prepararlos y ya durante los años desarrollarlos con el objetivo de llegar a Los Ángeles. E incluso hay deportistas que tienen un ciclo muy corto. En la gimnasia rítmica es muy exigente y las deportistas se retiran muy muy jóvenes, así que puede ser ahora un momento de renovación, de aparición de nuevas estrellas y podremos seguirlas muy de cerca. Además me consta que en la gimnasia rítmica hay entre los suscriptores de este canal gente que sabe mucho y mucho más que yo sin duda, así que estaré muy atento para aprender lo máximo de un deporte que creo que es algo que podemos intentar también en este 2025. El siguiente evento del que os quería hablar también tiene lugar en agosto, de hecho, de forma simultánea, aunque durará más. Este empieza el 22 de agosto y termina el 7 de septiembre y es el Mundial Femenino de Voleibol que se disputará en Tailandia. Este Mundial además es muy importante porque España se ha clasificado y eso es todo un logro, ya que solo lo había conseguido el equipo femenino español en una ocasión en 1982, ya ha llovido desde entonces y bueno, han sido beneficiadas por la expansión de este torneo a 32 países, es la primera vez que se hace así, también va a ser la primera vez que se celebre cada 2 años. Antes se hacía cada 4, como los Juegos Olímpicos, como los Mundiales de Fútbol o de Baloncesto. Ahora lo tendremos cada 2. Y bueno, España tiene un grupo muy difícil, ya que está mal clasificada y siempre se va al bombo 4, ¿no? En este caso. Y tiene pues un grupo con Canadá, con Turquía y Bulgaria, que le pondrá muy complicado el pase a la primera fase, pero es muy importante que el equipo de voleibol pues empiece
a competir en estos grandes torneos para también ganar experiencia y que pueda ir progresando. Este torneo la última vez lo ganó Serbia y los países aún existentes que más veces lo han ganado, porque el que más sería la URSS, son Cuba y Japón con 3 títulos para cada uno. Y el último ya evento que quiero destacaros aquí en la portada del vídeo, por deciros de alguna forma, es otro mundial, como no podía ser de otra forma, también en un país asiático, en Seúl en este caso, es el Mundial de Escalada, que tendrá lugar entre el 21 y el 28 de septiembre. Ya sabéis que la escalada es una de mis debilidades, uno de mis deportes favoritos, y en estos campeonatos mundiales concurren todas las disciplinas diferentes, muy diferentes entre ellas, además, como son la velocidad, la dificultad y los bloques, también una combinada. Ya sabéis que en los últimos Juegos Olímpicos hubo un torneo de velocidad y otro de combinada, que combina, valga la redundancia, los bloques y la dificultad. Se sigue manteniendo, aunque es verdad que se sospecha, se rumorea, que para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles ya irán las 3 disciplinas por separado. Habrá 3 campeones olímpicos en categoría masculina y en categoría femenina, dependiendo de cada especialidad. También es algo a seguir durante estos años cómo van cambiando los formatos de los Juegos Olímpicos, qué deportes se incluyen, qué pruebas cambian o desaparecen. Y bueno, pues en ese Mundial de Escalada veremos a los grandes escaladores del mundo. También tendremos, como no puede ser de otra forma, la Copa del Mundo de Escalada durante todo el año, que por cierto se ha anunciado que en julio tendremos Copa del Mundo de Escalada en Madrid, en Las Rozas me parece, de asistencia gratuita, que será solo de la disciplina de dificultad, así que esto me va a venir muy bien para bailarlo con los grandes eventos que tendrán lugar en España en este año. Si habéis estado atentos durante el vídeo, recordaréis que ya hemos hablado de los dos en Madrid, ese europeo de atletismo por países que tiene lugar entre el 27 y el 29 de junio, y esta Copa del Mundo de Escalada, de dificultad, que tendrá lugar exactamente entre el 18 y el 19 de julio. A esto le podemos sumar otro evento similar, en este caso la Copa del Mundo, una de las pruebas de tiro con arco, que tendrá lugar también en Madrid entre el 8 y el 13 de julio, y bueno, probablemente muchos de los deportes que tienen un programa de varias pruebas a nivel Copa del Mundo y tal, tendrán muchas carreras, muchas competiciones y sedes en España. Os lo puedo decir si os interesa algún deporte en concreto en los comentarios, dejádmelo por ahí, pero vamos a hablar sobre todo de europeos y mundiales que se disputan en España en este año. Y podemos hablar hasta de otros 3 grandes campeonatos que se disputarán en España. Y aquí no se lo va a llevar todo Madrid, vamos a repartir un poco las sedes, por suerte. Tendremos otro, eso sí, en Madrid en julio, que va a ser un mes cargadito de deporte, ya que se disputará entre el 21 y el 27 de julio el europeo de pentatlón moderno, que hablando de cambios, justo ya sabéis que el pentatlón moderno se ha cambiado porque de los 5 deportes que tiene, uno, la hípica, ha desaparecido y se ha incluido una carrera de obstáculos, así que será una oportunidad muy interesante. Yo mismo espero estar allí cubriéndolo y poder acercaros un deporte tan bonito y completo como el pentatlón moderno. Y aparte tendremos otros 2. Justo hablábamos de la hípica porque salía el pentatlón moderno. Bueno, pues el europeo de saltos dentro de la hípica se celebrará en España, en A Coruña, entre el 16 y el 20 de julio. Y otro evento al que me encantaría, la verdad, acudir se celebrará en Pamplona. En este caso será un mundial de gimnasia de trampolín. Ya sabéis que es un deporte en el que David Vega y Noemí Romero se clasificaron por primera vez para representar a España. O sea, es la primera vez que había representantes españoles en este deporte en los Juegos Olímpicos. Bueno, pues tendrá lugar ya a final de año entre el 6 y el 9 de noviembre. También otra ciudad del norte, Zaragoza, tendrá el honor de acoger la Final Six de la Euroliga femenina, tanto este año como creo que los 2 siguientes, que se disputan entre el 9 y el 13 de abril de 2020. Quiero que este vídeo sea una guía muy completa y que podáis informaros de todos los deportes, así que ahora viene lo prometido, voy a activar el modo supersónico. Os recomiendo que no pongáis el vídeo a velocidad por 1,5 o por 2, porque creo que ahora voy a ir bastante rápido para que el vídeo quede rápido y atractivo. Vamos a ir hablando deporte a deporte de sus grandes competiciones, sobre todo si tienen europeos o mundiales. Ya veréis que hay muchos deportes que tienen europeos y mundiales. También no los he destacado porque pues a lo mejor todos los años hay europeos y mundiales de estos deportes, entonces pues no es gran novedad, pero os voy a informar de cuándo son y en qué fechas. Sobre todo lo vais a ver también en pantalla. Vamos allá con este repaso, espero no acabar desquiciado después de él. En tiro con arco, además de la Copa del Mundo, muchos deportes pues tienen estas Copas del Mundo que se van celebrando en distintas sedes y van sumando puntos a una clasificación general, como si se tratase un poco de la Fórmula 1, ¿no? En ese formato de competición. Bueno, tiro con arco. Además de eso, tenemos Mundial en Corea en septiembre. De bádminton tenemos Mundial también en París, aprovechando las instalaciones que tienen en los Juegos Olímpicos, y europeo mixto por equipos en febrero en Bakú, una de las primeras citas también del año. En béisbol y softball tendremos europeo. El primero, por cierto, tiene a España como vigente campeona y se disputarán ambos en septiembre. Baloncesto, no hemos hablado de él, pero tenemos Eurobásquet masculino este año, otra de las competiciones siempre más importantes, un Eurobásquet multisede.
masculino, y también tendremos el femenino antes en junio. Baloncesto 3 contra 3 en teoría de mundial, aunque es verdad que aquí no he visto aún la sede ni las fechas anunciadas, y también tendremos europeo, ambos en Dinamarca en verano, y también esta es una de las pruebas que se hacen World Series con distintas competiciones. Es un deporte que sobre todo tiene mucha actividad en verano, entre mayo y septiembre, digamos. De boxeo, a falta de un mundial tendremos dos, y es que el boxeo está en plena lucha entre federaciones, una World Boxing más cercana a lo que sería el movimiento olímpico, y otra, la que ha organizado el Mundial de Boxeo Aficionado siempre, la IVA, que bueno, ahora hay problemas, por eso el boxeo está un poco en la cuerda floja como deporte olímpico. Por cierto, para recopilar las fechas de estos mundiales y estos europeos, además de haber buscado en internet y haber hecho un poquito de trabajo de investigación, pero he de decir que ha sido muy cómodo para mí tener acceso a La Antorchita, que es una gran página que también tiene cuenta de diferentes redes sociales, así que os la dejo en la descripción por si queréis seguirlos. Es una plataforma muy interesante para seguir el deporte, sobre todo español. El piragüismo en slalom, otro de los deportes que sabéis que es mi debilidad, pues tendremos mundial y europeo en octubre y en mayo respectivamente. Piragüismo normal tendremos también mundial en agosto en Milán, y si nos vamos al ciclismo, en ruta no voy a hablar de ello porque siempre tenemos mundial, siempre tenemos Tour, Giro, Vuelta, ya nos conocemos esas competiciones que también harán que el 2025 sea un año muy interesante para el deporte, pero si hablamos de otras disciplinas, de ciclismo en pista tendremos europeo en febrero, también una de las primeras competiciones, de BMX tendremos mundial europeo y de mountain bike también, que esto suele haberlo todos los años. De hípica tendremos europeo de todas las disciplinas, tanto el de saltos que ya hemos hablado como concurso completo y doma. De esgrima tendremos europeo en junio en Génova y mundial de todas las armas en Georgia, otro de los deportes que vamos a tener muy presentes este año. Pasamos ahora a dos deportes de equipo que van a tener europeos este verano, y como justo se acaban de conocer los grupos, pues también os informo de los grupos que va a tener España en estos campeonatos. Hablamos del fútbol, que va a tener Eurocopa Femenina en julio en Suiza, y del hockey, que solo tiene a 8 equipos clasificados para sus respectivos europeos, que tendrá lugar entre el 8 y el 17 de agosto, y ahí estáis viendo los dos grupos, tanto del equipo masculino como del femenino. En ambos estamos encuadrados con la peligrosa selección belga. Gimnasia artística, otro de los deportes más relevantes a nivel olímpico, aunque no he tenido hueco para destacarlo entre los 7 de antes. Tendremos también mundial en Yakarta, muchos mundiales, como veis, en países asiáticos, y europeo en Leipzig. Del balonmano ya hemos hablado del mundial masculino, tendremos también mundial femenino, en este caso a finales de noviembre, principios de diciembre. De judo también tendremos mundial europeo en Budapest y Montenegro, respectivamente. Budapest, por cierto, es otro de las sedes que aglutina muchísimos deportes. Hace poco hemos tenido los mundiales de piscina corta allí, y no me extrañaría verles albergando unos Juegos Olímpicos en el futuro. Pentatlón moderno, ya hemos hablado del europeo, pues también tenemos mundial. En este caso es uno de esos deportes que los tiene todos los años. También de remo tendremos europeo y mundial. De rugby 7 tendremos la Rugby 7 World Series, que os recomiendo que estéis muy atentos porque España, el equipo masculino, ha empezado mejor que nunca con esa final histórica. Y además tenemos que hablar del Mundial de Rugby 7, no, en este caso de Rugby 15 femenino, al que se ha conseguido clasificar España, una gran clasificación que ya tiene mucho mérito, como hablábamos antes del voleibol. Tendrá lugar en este caso entre agosto y septiembre en Inglaterra, y España ha quedado encuadrada en un grupo tremendo con Nueva Zelanda, Irlanda y Japón. Además, también como cita de febrero que he estado a punto de destacar antes en la portada, tenemos el Rugby Europe Championship, que es una especie de europeo de rugby 15, aunque sin contar a los equipos que juegan en 6 naciones, es decir, pues Francia, Inglaterra, Gales, bueno, ya sabéis. Pero España lo va a disputar entre el 2, el 9 y el 16 de febrero, es decir, ahora a principios de año, y además es muy importante porque el partido contra Países Bajos será clave, prácticamente definitorio, ya os lo explicaré más adelante en un short que suba algún día, para clasificarse para el Mundial de 2027. Creo que es de 2027 ese Mundial. Efectivamente, no sé cómo estamos hablando ya de 2027, pero España puede dejar sellada prácticamente su clasificación. De vela y tiro, esto es un poco lío porque dependiendo de las clases de vela y las pruebas de tiro, de si es foso, si es tiro con rifle y demás, hay distintos campeonatos, pero bueno, hay unos mundiales de tiro en Egipto que sí que aglutinan varias pruebas, y ahí estáis viendo también algunas categorías de la vela. De escalada ya hemos hablado, también saber que además de esos mundiales va a tener lugar la Copa del Mundo durante todo el año, al igual que pasa en el surf, que la World Surf League lo que tiene es una liga, una especie de Fórmula 1, como os decía antes, con 12 pruebas a lo largo de todo el año en diferentes países, así que no tiene unos mundiales europeos como tal, pero también podéis estar muy atentos y ahí estáis viendo las diferentes pruebas. De taekwondo tendremos mundial en China, de tenis de mesa mundial en Doha, como veis, muchas sedes asiáticas, europeo también de tenis de mesa en Sadar. Con el triatlón nos pasa como con el surf, que tenemos que estar pendientes de ir siguiendo las diferentes pruebas. También hay otros deportes que no os voy a mencionar aquí, como el tenis o el golf,
que bueno, pues ya sabéis de sobra cómo funcionan y que tienen diferentes pruebas que se repiten año a año, así que también fuente de diversión y de entretenimiento deportivo para nosotros. Y nos queda poquito ya. Tendremos de halterofilia, mundial en Noruega y europeo en Moldavia, de lucha, mundial en Zagreb y europeo en Bratislava, y también los deportes de invierno, que a veces me olvido de ellos, pero es el momento ahora en invierno, pasando frío, de acordarnos, y además tendremos unos Juegos Olímpicos el año que viene en Italia. Pues bueno, aquí os he dejado algunas disciplinas como el esquí alpino, que tendrá en febrero mundial en Austria, o el patinaje artístico, y bueno, pues ahora es un poco el momento, febrero, marzo, enero, de estos deportes de invierno. Por supuesto, por no hablar de todos los eventos de fútbol, como ya os he dicho antes, de tenis, de las ligas de balonmano, de baloncesto, de Fórmula 1, de motociclismo, que tienen lugar año a año y que nos depararán historias muy bonitas que trataremos aquí en este canal. Espero que os haya convencido de que va a ser un año muy emocionante en lo deportivo y bueno, pues si no estáis suscritos os invito a que lo hagáis para seguir este 2025 de gran actualidad e intensidad deportiva conmigo. Trataré de traeros las noticias más destacadas y las historias más emocionantes y entretenidas. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos muy pronto.